La fuerza de fricción estática máxima siempre va a ser mu estático máximo multiplicado por la fuerza que normal. ¿Sí estamos? Esto debe ser igual a qué? Esto es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y ahora por el otro lado tenemos que la normal más mg y, que en este caso mg y es coseno teta, ¿están de acuerdo? Debe ser igual a qué? A 0. ¿Estamos? Listo. De esas ecuaciones voy a despejar lo que considero que debo despejar. ¿Estamos? ¿Aló? ¿Listo? Entonces lo que uno dice es, por ejemplo, en este caso, si la normal más mg coseno de teta es igual a 0, solo puede ser por una razón. La razón es... Entonces, ¿por qué resulta que la normal debe ser igual a menos mg coseno teta? ¿Estamos? Ahí está el menos. ¿Aló? Ahí está el menos que vos me estás pidiendo. Es decir, la única forma de que la normal se iguale al peso es que uno de los dos sea negativo. O sea, que el uno de los dos sea el negativo de quién? Del otro. ¿Sí estamos? Entonces, si yo ya decidí que la normal es positiva, entonces con 100% de certeza, y si me voy a equivocarme, el mg coseno debe ser negativo. ¿Sí estamos o no? La misma ecuación me va a decir que requiero. ¿Sí estamos? Otra vez. La normal es positiva y el peso mg es negativo. Entonces la única forma de que se equilibren es que la normal sea igual a menos mg coseno teta. ¿Sí está claro cómo es el juego? O sea, que el uno sea el negativo de quién? Del otro. Porque usted puede hacer esto. Y eso sonaría bien interesante. Menos la normal es igual a mg coseno teta. Es exactamente lo mismo. ¿Sí estamos? Bien. Entonces ya sé que la normal debe cumplir ese comportamiento. ¿Listo? De tal suerte que eso explicaría, por ejemplo, por qué razón esto va a 0. Porque es que resulta que si eso es así, entonces resulta que la normal, y como ya despejé esta relación, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que la normal menos mg coseno teta es igual a ¿qué? A 0. Miren que aquí hay una diferencia entre esta ecuación cuando yo despeje y esta ecuación. Esta ecuación es estrictamente vectorial. ¿Cómo así? Incluso yo le quité los vectores, pero se los podría haber dejado fácilmente, que creo que es algo que debería haber hecho, y es decir que esto sigue estando en I y que esto sigue estando en ¿qué? En J, perdón, ¿cierto? De tal suerte que miren, si yo lo hago de esa manera, voy a decir que esto está en... ¿Esto es qué? En J. Y... Ah, este sí. Entonces, este sí y este es J. ¿Sí estamos? Para hacerlo más decentemente. Entonces, ustedes están de acuerdo que yo puedo hacer distributiva, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? Entonces, miren que para que esto sí sea evidente, porque a mí me gusta que la cosa quede como tan no evidente, entonces yo voy a decir que esto es lo mismo que tener mg coseno en la dirección menos J. ¿Sí estamos o no? Sí. Y entonces uno concluye matemáticamente y es que realmente lo que me está diciendo esta ecuación es que si esto está en J, esto está en menos J, entonces que la norma de este vector y la norma de este vector son exactamente ¿qué? La misma. La norma, o sea, el tamaño de las dos flechas. ¿Lo pillan o no? O sea que de lo que concluyo yo ahí es que la normal es exactamente igual a ¿quién? A mg coseno teta, pero esto ya es norma, mientras que esto es ¿qué? Vectorial. ¿Lo pillan? Yo siempre he dicho que la matemática vectorial es muy poderosa, porque además de darle a uno tamaño y magnitud de los vectores, también le dice a uno en qué dirección están pasando las cosas, y eso lo hace ser muy salvaje. Lo que pasa es que a veces yo soy un poco desordenado al hacerlo, o se me olvidan detalles, pero por ejemplo acá, si jugamos siempre con la J, entonces miren cómo yo puedo llegar a la respuesta que estoy buscando, y es que la normal sea mg coseno teta exactamente en magnitud. ¿Sí estamos? En magnitud. Ahora voy a jugar el juego arriba, ¿les parece? Sí. Recuerden que nuestro reto es averiguar cuál es el coeficiente de fricción estático máximo que nos conviene para que el sistema siempre esté en ¿qué? En equilibrio. ¿Sí estamos? Entonces ahora me queda esta. Entonces ahora me queda mg seno de teta más
mu estático máximo por la normal. Si estamos por la normal, pero ¿cuánto vale la normal? mg coseno teta. Aquí entonces yo puedo hacer lo siguiente, miren, como esto está en I, ¿están de acuerdo? Y esto está en I, entonces yo voy a decir que esto es igual a 0, ¿cierto? En este momento todavía es 0, ¿cierto? 0 vector, 0i, pongámosle ahí, 0i. Y entonces ahora el truco es, yo puedo decir lo siguiente, como todo está en I, es escalar. O realmente también puedo... bueno, pero aquí tenemos otra vez el juego del signo, ¿no? ¿Aló? Sí. Tenemos que tener cuidado porque el juego del signo aquí sí puede ser importante porque este elemento no tiene ningún signo negativo ni nada. ¿Estamos? Esto es simplemente un ¿qué? Un número. Entonces la pregunta es ¿cómo salvamos eso? Entonces lo salvamos así, miren. Decimos mg seno de teta va a ser igual a mu estático máximo por mg coseno teta, pero esto va en la dirección que y esto va en la dirección que menos i, pero como eso daba 0, entonces implica que la norma, es decir, olvidándonos de los vectores unitarios, ¿cierto? Porque yo puedo calcular norma de esto, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo es que la norma de este vector y la norma de este vector son exactamente ¿qué? Iguales. Las mismas, escalarmente hablando. Direccionalmente hablando no son lo mismo, porque el uno va en i y el otro va en menos i. ¿Lo pillan? Miren que es diferente una ecuación vectorial a una ecuación escalar. La ecuación vectorial dice que esto es en i, esto es en menos i. Y uno viene en la dibujo y uno dice, sí, esto va en i y esto va en menos i. Porque este va hacia los negativos de x, mientras que este va a los positivos de x. ¿Se lo pillan? Entonces ahora, escalarmente lo que tengo es que mg seno de teta debe ser igual a mu estático máximo por mg coseno teta. ¿Lo pillan? De tal suerte que puedo cancelar las masas, puedo cancelar la gravedad, y entonces lo que encuentro es que seno de teta sobre coseno teta debe ser igual a mu estático máximo. ¿Y si es tangente del ángulo? De tal suerte que depende del ángulo. Seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Ya está. Y eso es mu estático máximo. Entonces resulta que el coeficiente de fricción estático máximo para que el sistema esté en equilibrio tiene que valer un valor, yo pongo TG y toda la vida he puesto TG, así que suerte. Sí, la mayoría de gente pone tan, pero yo quedé con TG desde el cole estoy con eso. Entonces tangente de teta va a ser igual a mu estático máximo y ya está la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que la única recuerden, uno tiene que mirar que me está respondiendo esa vuelta, ¿no? Porque hay mucho proceso matemático, mucha barbarie, mucha mentira, no sé qué. Pero realmente lo que uno tiene que mirar es el proceso matemático, qué me dijo, qué me respondió, qué me dijo la física. ¿Sí estamos? Entonces lo que me está diciendo es, la única forma de que su objeto se encuentre en reposo mientras el ángulo va variando es que siempre su coeficiente de fricción estático máximo sea como la tangente del ángulo. Mientras usted logre eso, va a funcionar. ¿Sí estamos? Pero entonces ahora miren el problema. Miren que se presenta un problema físico, no un problema matemático, un problema físico. Porque entonces yo los reto a que ustedes me digan cuáles son los ángulos críticos para los cuales eso sí se cumple y para cuáles ángulos críticos eso jamás se cumpliría. Uy, ¿cómo así, profe? Usted se puso recontra hiper mega peligroso. No entiendo nada. Recuerden que hay una restricción teórica para el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción teóricamente solo puede viajar de 0 a ¿cuánto? ¿A máximo cuánto? Yo lo dije, está grabado con sangre en un video, en esta parte del terreno. Lo dije hace 8 días. De 0 a máximo 1. Usted, ¿la tangente de dónde a dónde va? ¿Desde dónde hasta dónde la tangente está definida? La tangente es una función trigonométrica que no va de 0 a 1. ¿Va desde menos infinito hasta infinito? ¿A nosotros nos sirve eso?
No, así que tenemos que ponerle restricciones a nuestra función para que cumpla la física. Máximo puede ir hasta 1. Listo, entonces busquen cuáles son los ángulos críticos. Un minuto para ganar. Sí, no se sale, se nos dé la gana. Cuando tangente sea 1, sirve. Tangente mayor que 1, suerte. Eso implica que siempre se debe mover en algún punto el objeto. No en 90 grados. Porque en 90 grados la tangente está más llevada al diablo que cualquiera, ¿no? ¿Cuánto vale la tangente en 90 grados? ¡Mat error! Vale la tangente en 90 grados, dice un amigo, ¡mat error! O sea, tiene el infinito. Entonces tiene que llegar a un punto donde la tangente sea 1. ¿En qué momento la tangente es 1? La tangente es 1 cuando el seno y el coseno son iguales. ¿Qué ángulo tiene seno y coseno igual? Tangente 45. 45. Pero pura calculadora, estos manes, ¿por qué me engañan? Miren cómo se calcula la tangente de 45 grados. Uno viene al cuaderno, uno coge un lápiz, vamos. Uno coge un lápiz, esperen, pinto la raya. Uno coge el lápiz y pinta una raya entre las diagonales del, entre las diagonales del cuadrito y dice un cuadrito hacia acá, un cuadrito hacia acá. 1 dividido 1, 1. La tangente es 1. Aló. Este es un ángulo de 45 grados juradito. De la diagonal a la diagonal. Un cuadrito aquí, un cuadrito allá. Listo, tangente 1. ¿No? Dejen de usar tanto ese aparato, hombre, que eso les hace daño. Listo, entonces tenemos un ángulo crítico. Hay un θ máximo para el cual eso tendría sentido físico aparente y es θ máximo aceptado para este problema es igual a 1. Y ahí es donde yo digo, con orgullo, con dignidad, así fuerte, digo, si los matemáticos nos dicen que esto es solo echar cuentas, pues yo le digo no, porque yo sí tengo argumentos físicos para decir que aunque la tangente sea la respuesta a la pregunta, no me sirve para todos los casos de la vida, solo me sirve para casos en donde el mundo real responde a esa situación. El mundo real responde a que θ máximo es aproximadamente o máximo 1. ¿Sí estamos? Si supera el 1, cuando los ángulos superan, cuando las fuerzas de fricción superan el 1, son casos muy particulares. Creo que yo les hablé del coeficiente de fricción de arrastre de persona, de 1 a 1.1 lo encontré medido en artículos científicos, que es un coeficiente de fricción elevado. Y tengo entendido yo que en pruebas de vehículos como Fórmula 1, como todas esas cosas, esa gente puede generar coeficientes de fricción tan elevados como el orden de 2 para generar adherencia sobre el vehículo y todo con aerodinámica, claro, porque como estos alerones están pensados para que esa vaina se clave, eso como que aumenta la fuerza normal exuberantemente sobre el sistema y entonces genera unos efectos de fricción muy elevados. Ya es una cuestión más ingenieril, ¿sí estamos? Pero en particular, pues, θ máximo teóricamente debe ser máximo 1. Entonces en ese momento pasa que el objeto se va a desprender. El objeto se va a desprender. Eso quiere decir una cosa. Eso quiere decir que, por ejemplo, quieren calcular el coeficiente de fricción de algo con algo, simplemente cojan ese objeto, pónganlo en un plano inclinado y entonces empiecen a elevar el plano, y estén pendientes del ángulo en el que el objeto se empieza a mover. Paren ahí, midan el ángulo. Su coeficiente de fricción estático máximo de ese material con el otro material es tanto, la tangente del ángulo. Aló, otra vez, ¿sí me van a entender o no? Experimentalmente, voy al laboratorio, o sea aquí, pongo un plano inclinado y empiezo a elevar ¿qué? El ángulo del plano. Lo voy elevando. Cuando se desprenda, ¡quieto! Saco mi datico del ángulo y determino cuál es el coeficiente de fricción estático máximo, que simplemente sería calcular la tangente de ese ángulo. ¿Ya? ¿Se ve o no? Hermano, a medir coeficientes este fin de año. Me imagino para estos manes el 24, coeficiente de fricción de hierro con hierro. Tanto. Severo. Bueno, muy bien. Bueno, ok. Entonces miren, más o menos por aquí va nuestro juego. Estoy haciendo estática y no saben cuán divertido puedo yo ser jugando con la estática. Quietos, los veo muy emocionados, los veo con deseos, ansias de irse de esta magnífica clase. Eso no puede ser así, hasta que el profesor haya dicho que se acabe. Pero miren,
aquí nos queda plantearnos unos problemas. Y un taller. Allá hay un taller, que es el siguiente taller del que acabaron de hacer, y creo que son otros 612 ejercicios de leyes de Newton. Creo que son aplicaciones de las leyes de Newton, para que por favor lo saquen. Ustedes saben cuál es el libro que estoy siguiendo, ¿cierto? Ya Resnick, volumen 1, cuarta edición, hay 516.311 copias en esta biblioteca, ya las conté, busquen. El siguiente capítulo a lo que estoy jugando ahorita. ¿Estamos? Pero les van a unos ejercicios propios del docente indecente. Les tengo este problema. Y por favor, pues si no saben, investiguen, lean, averigüen un poco y lo resuelven. El problema es muy sencillo. Estos son problemas de estática que involucran fuerzas de transmisión. Fuerzas de transmisión dinámica. ¿Qué fuerzas eran transmisión dinámica? Yo dije, ¿cuál? La tensión, duro, sin miedo, la tensión. Entonces, miren, el problema es este. Una mesa. Una mesa. Una poleita. ¿Sí estamos? Tenemos un objeto de masa M1 colgando. Y tenemos una cuerdita. Tenemos un tanquecito con agua. Y tenemos una esfera. Tiene un radio R esa esfera. ¿Listo? Ok. Determinen el coeficiente de viscosidad del fluido, sí, solo sí. Si la masa es... Determine eta. Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto, amigos. Podéis ir en paz. Tenemos tarea para que empiecen a rayar los ejercicios del capítulo de aplicaciones de eso. Y quiero a alguien pasando de la fama a resolver el día lunes. Lo primero que hacer es, usted, vaya, rayes esa vuelta. Usted, cualquiera, todos los que sean, pueden ir. ¿Listo? Podéis ir en paz.